Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Pablo Andrés Puerta, estudiante del grupo 132 de Física General. Este es mi documento de identidad. Vamos a desarrollar el ejercicio número 1 del estudiante 3. Aquí en el simulador de fuerzas en movimiento, la primera superficie será la de madera. Vamos a utilizar aquí en vectores fuerza neta. La posición será a partir de -6. Elegimos el cajón pequeño. En playback vemos lento. Aplicamos una fuerza hasta que aparezca la fuerza neta. Aquí ya no la muestra el vector de fuerza neta. Y vamos aquí a grabar. Display. Y detenemos antes de que llegue al muro. Esta es nuestra primera gráfica. Luego vamos a reiniciar el simulador. Vamos a utilizar la superficie de hielo. Nuevamente en vectores fuerza neta. Arrancamos también en -6. Seguimos con el cajón pequeño. Y vamos a subir la fuerza aplicada hasta obtener el vector de fuerza en lo más mínimo. Ponemos el playback lento y damos play. También detenemos antes que el objeto llegue al muro final. Y aquí tenemos nuestra segunda gráfica y datos del simulador. Bueno, ahora pasamos a la tabla 4. Vamos a contestar las preguntas. La primera pregunta dice: ¿cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Aquí vamos a dar la respuesta para la superficie de madera y para la superficie de hielo. Según los datos arrojados en las dos gráficas obtenidas del simulador, tenemos que para la superficie de madera, la fuerza aplicada fue de 582.86 newtons y la fuerza de fricción fue de menos 294 newtons. Para el caso de la superficie de hielo, la fuerza aplicada fue de 58.269 newtons y la fricción para este caso fue de 0. La pregunta B: ¿cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene ese valor a partir de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Responde esta pregunta para el caso de la superficie de madera y para la superficie de hielo. Como sabemos, la fuerza neta es la sumatoria de las fuerzas, en este caso para el eje X, y se puede reemplazarla de acuerdo con la ecuación de la segunda ley de Newton. La sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por aceleración. Aquí para la superficie de madera reemplazamos los valores. Tenemos la fuerza aplicada que fueron 182.686 newtons más menos 294 newtons, nos da un valor de 288.686 newtons, que si lo comparamos aquí con la fuerza neta que nos arrojó el simulador, coincide. También podemos hacer este cálculo mediante la fórmula de masa por aceleración y nos da también un valor aproximado. Aquí tenemos el peso del cajón, será de 100 kilogramos, y para la superficie de hielo tenemos los valores también utilizando la misma ecuación de 58.269 newtons más 0. Entonces eso nos da el valor que también nos coincide con el valor de la fuerza neta que obtuvimos en el simulador. Realizando la operación mediante la fórmula de masa por aceleración, tenemos un valor aproximado también de 58 newtons, que también coincide con la gráfica. Para el punto C, determinar la pendiente de la gráfica mediante de velocidad contra tiempo, utilizando los botones de aumentar y reducir la escala. Aquí podemos ver que la pendiente de una gráfica está por la pendiente es igual a desplazamiento vertical, que en este caso es la velocidad, sobre desplazamiento horizontal, que es tiempo. Reemplazamos los valores. Haciendo los cálculos tenemos que la pendiente para la superficie de madera es de 2.923 igual, que es igual a la aceleración. Aquí podemos observar cuando mirábamos la aceleración 2.89, entonces debe coincidirnos con la aceleración. Para la
superficie de hielo tenemos la velocidad que fueron 4.10 y un tiempo aproximado de 7 segundos. La pendiente de la gráfica también está aquí por la misma situación. Desplazamiento vertical de la velocidad sobre desplazamiento horizontal que es tiempo. Realizamos las operaciones y nos da una pendiente de 0.58 que nos debe corresponder también a la aceleración que obtuvimos en la gráfica de hielo. Entonces este es el punto C. Para ahora, para el punto D, ¿qué tipo de gráfica se obtuvo en la relación de velocidad contra el tiempo? Entonces podemos decir que tanto para la madera y el hielo la gráfica obtenida nos muestra una recta, una gráfica lineal, porque tenemos una variable dependiente respecto a otra dependiente. En este caso hablamos de velocidad versus tiempo. ¿Qué tipo de movimiento representa la gráfica de velocidad contra el tiempo mostrada en el simulador? Para la madera y para el hielo encontramos que es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado porque la velocidad aumenta en proporción al tiempo. Y la siguiente parte de esta pregunta dice cuál es el comportamiento y la velocidad del objeto a medida que el tiempo cambia. Aplicar esta respuesta para la superficie de madera y para el caso del hielo. Entonces vemos que también para ambos casos el comportamiento de la velocidad va a un aumento con relación al tiempo, porque la aceleración se mantiene constante debido a la fuerza aplicada. Y para la última pregunta tenemos dos conclusiones respecto a los datos obtenidos. Entonces podemos concluir la fricción depende directamente del tiempo mediante en el ejemplo aquí tenemos las gráficas. Siempre permaneció por ejemplo la fricción en un valor negativo independientemente de la fuerza aplicada. Aquí vemos que la fuerza de fricción siempre estuvo menos 294 newton independientemente de que cambiáramos la fuerza aplicada. Y para el hielo también sucedió lo mismo, siempre permaneció en cero independientemente de la fuerza que se le aplicara, que eran sus valores iniciales. La aceleración, la segunda conclusión es que la aceleración es constante proporcional al tiempo. Aquí también podemos observar esa afirmación, que la aceleración se mantiene constante en ambas situaciones. Y contrario sucede cuando hablamos de la proporción de incremento. La aceleración es constante en proporción al tiempo y la velocidad incrementa en relación al tiempo. Esa era la otra parte. Encontramos que la velocidad va en aumento a medida que pasa más tiempo. Entonces así podemos decir que el tiempo es un elemento clave dentro de las variables de la ecuación de la segunda ley de Newton. Agradezco mucho su tiempo. Bueno, buenas noches.